Esto es Brewcast tras la espuma. Soy Tomás Gajardo. Y yo, Natalia Ursúa. Segundo capitulazo entonces de lo que es el macerado. O sea, ya vimos el macerado y ahora vamos a partir entonces con el hervor. ¿Qué es el hervor? ¿Qué intentamos lograr con el hervor? Es una muy buena pregunta, mi querido Tomás. El hervor tiene bastantes funciones, la verdad. Una de ellas es disminuir la carga microbiológica del mosto. ¿Por qué? Porque el grano viene lleno de bacterias, levaduras, arqueas, distintos tipos de microorganismos. Ay, pero qué sucio. Sí, bastante. Y esto nos permite tener un mosto mucho más limpio, ¿ya? Que va a permitir que la levadura fermente sola y de mejor manera. Eso por un lado. Por el otro lado está el hot break, ya que es la coagulación de proteínas por la temperatura, por el golpe de temperatura alta. Lo mismo que pasa cuando uno hace un huevo frito y se pone turbio y pesado, es exactamente lo mismo. Claro, o imagínense cuando uno está haciendo un caldillo y hace un huevo hilado, ese huevo que uno coloca también, qué rico. Y se empieza a coagular el huevo mientras está con la temperatura, es la misma lógica. Por el otro lado está la eliminación del DMS o dimetilsulfuro. Sí. Ya, ese es re importante porque es un componente que está presente en la cáscara del grano. Sí, no necesariamente el DMS, el SMM. De hecho, está el precursor del DMS. Sí. Muy bien, Tomás. Estaba muy atento. Pero por supuesto que sobre 80 grados aumenta mucho la conversión a DMS, que es este aroma y sabor a choclo cocido, verduras cocidas. A mí me recuerda mucho a selga, cuando mi mamá hacía selga en la casa. Estaba pasado a vegetales cocidos. Mira, a mí en los sensoriales hay mucha gente que me dice que huele a el agua de las cajas de estas como tipo Watts, ¿no? De las cajitas donde viene el... Las cajitas donde viene el choclo. Sí. El agua de choclo dicen que es como... les recuerda mucho a este descriptor. Y hay otros que cuando uno abre una lata de mariscos, por ejemplo, choritos en conserva, bien aparece mucho ese perfil azufrado de DMS. Perfecto, mira qué interesante. Entonces este DMS es un compuesto que es bastante volátil, por lo tanto en el hervor a tapa abierta idealmente o ayudado con un extractor, que muchas cervecerías grandes tienen una campana gigante que va para arriba, tú logras eliminarlo a tal punto en que ya no es perceptible en la cerveza. ¿Qué más intentamos nosotros buscar con el hervor? Generar cambios en el alfa ácido, en los alfa ácidos. Nosotros vamos a agregar al principio del hervor los lúpulos de amargor. Y estos lúpulos de amargor se isomerizan y se estabilizan y se solubilizan en presencia de temperaturas altas, sobre 80 grados. Por lo cual, los lúpulos de amargor en general, en la mayoría de las recetas clásicas, los vamos a agregar entre los primeros 5 minutos del inicio del hervor, porque hay gente que espera como el hervor, que estalle el hervor, que se haga el hot break, y una vez que se hace el hot break, agregar los lúpulos. Hay algunos que lo hacen más al principio, otros que lo hacen un poquito después, ¿ya? Y también vamos a agregar más tardíamente algunos lúpulos que van a estar enfocados más en el sabor. Eso ya va a ser cuando estemos terminando el hervor o hasta en el whirlpool. Sí. Y después vamos a comentar algunas técnicas de lupulado que se pueden hacer posterior al apagado del fuego. Como regla general, los últimos 30 minutos de adiciones de lúpulo dan para sabor y aroma. Muchos compuestos de aroma de lúpulo también son compuestos de sabor. Personalmente a mí me gusta añadir mucho lúpulo en los últimos 15-10 minutos. Ahí es cuando encuentro yo que te queda aromáticamente bien intenso, pero también tienes estos sabores de lúpulo en boca y no te queda ese sabor de vegetal crudo que puede ocurrir si es que se añade en dry hop o en un whirlpool muy frío. Claro, ahí hay distintas corrientes. Por ejemplo, las más actuales hablan mucho de que casi toda la adición de lúpulos de sabor y aroma se hace después del apagado del fuego. Hay otras líneas que son más clásicas, que un poco lo que indica Tomás, de que las adiciones finales las hacen entre los 5, 10, 15 minutos tope. Tope, sí. Ya, pero también son para recetas más clásicas porque buscan esos perfiles. En general, si nos vamos a la escuela americana y a la escuela americana más actual, la tendencia es casi que, especialmente en todo lo que es hazy, no agregar lúpulos de amargor y agregar solamente adiciones finales de lúpulo y en algunos casos el dry hop, que pues, esto se hace ya en maduración o en maduración caliente o en maduración fría. Yo conozco muchas recetas de hazy IPA que te dan simplemente 5 IBUs de adición de amargor, o sea, una cantidad ínfima, simplemente para tener algo de amargor residual que te compense el dulzor que va a tener la cerveza. Y aquí igual hay que tocar un tema que no es menor y es importante, que es el IBU. ¿Qué es el IBU? Oh my God, el IBU es un número. Partamos por ahí. El IBU es un número y como número solamente le sirve, en mi opinión, a una sola persona, que es al maestro cervecero. El IBU es una unidad de concentración.
y son miligramos por litro, o sea, unidades por millón. Miligramos por litro de precisamente cuánto alfa ácido isomerizado hay en una cerveza. Si una cerveza tiene 20 IBU, significa que tiene 20 miligramos por litro de isoalfa ácido. Bueno, para complementar, el IBU como acrónimo se refiere a International Bitterness Unit o Unidad Internacional de Amargor. Ahora, hubo un tiempo que estuvo súper de moda, la gente era como mientras más IBU mejor, o todos llegaban preguntando qué IBU tiene, aunque nadie tenía muy claro para qué. Y lo otro es que esta concepción matemática que digo, esta fórmula, tiene un nacimiento en la antigua forma de utilizar el lúpulo. Por lo cual, en las recetas clásicas tiene como más sentido. En las recetas más modernas, por ejemplo, de Hazy, la concepción matemática se pierde completamente porque no estoy agregando lúpulo en amargor, estoy agregando todo el lúpulo después de apagado el fuego. Técnicamente mi cerveza, según la formulación, tiene 0 IBU. Tiene 0 tiempo de contacto en caliente, entonces no debiera tener IBU. Pero aún así se extraen compuestos de amargor que te terminan añadiendo cierto nivel de amargor en la cerveza. Claro, porque esta concepción matemática no tenía contemplado en sus variables esa cantidad de lúpulo en esa fracción del proceso de hervor. Entonces, de ahora en adelante ya hace que sea, el IBU ya está casi que muy dejado de lado en términos de información público. Para el consumidor. Exactamente. Porque no le sirve al consumidor. O sea, a mí me gusta mucho que es lo que está haciendo como el Fucking Project y también los cabros de Hasta Pronto, que están poniendo IBU o nivel de amargor, que eso es lo más importante. El amargor percepción percibido. de amargor, claro. Exactamente, porque dos cervezas del mismo IBU van a saber distinto y van a tener distintos niveles de amargor percibido si es que son de dos estilos diferentes. Y aquí es donde yo siempre pongo, por ejemplo, Victory at Sea de Ballast Point, que tenía como 80 si es que no tenía 100 IBU y no se sentía para nada amarga. Y después tú tienes la Luptopia de Jester, que tiene IBU 100 y es una bofetada de amargor en la boca. Entonces, depende mucho del estilo que tiene, que cómo es la receta, cómo se va a percibir ese amargor. Claro, yo el ejemplo que uso mucho en clase, que los que me conocen se lo saben de memoria, si tú preparas 2 tazas de café con la misma cantidad de café cada una y a una de ellas tú le agregas 2 cucharadas de azúcar, obviamente la azucarada se va a percibir más dulce, pero la cantidad de unidades de amargor que tiene cada una de ellas es exactamente la misma. Es la misma. Entonces, con esa lógica es también, por ejemplo, una Barley Wine. Una Barley Wine puede tener fácil 70 IBU, al igual que una American IPA o una doble IPA. Una se va a percibir casi dulce y la otra se va a percibir muy amarga. Entonces, también el IBU, como decía Tomás, ya no le da esa información al cliente. Claro, no tiene la relevancia que tenía antes, porque como mucha gente sabe ahora que hay más conocimiento, ¿no es cierto?, en el colectivo, el amargor, lo importante es cómo se siente el amargor. ¿Es de amargor bajo, medio, amargor alto? ¿Es un amargor agresivo? ¿Es persistente? ¿Es corto? Porque un amargor puede ser de baja intensidad con una longitud bastante buena, ¿no es cierto?, que se percibe harto después de tragar, como, por ejemplo, un amargor bastante agresivo al principio, pero que se desvanece rapidito. Tal cual. Y todo eso depende de los tipos de compuestos de amargor que haya, y ahí ya nos estamos metiendo, como dicen los gringos, en el hoyo del conejo y estamos pasando a otro plano de la existencia del amargor. Claro, y eso ya da para una conversación, para un podcast por sí solo. Por sí solo, sí. Ahí vamos a hacer el intento de abordarlo en otro capítulo más adelante. Ahora, otros efectos del amargor, perdón que te interrumpiera justo ahora, pero quería tocar el puntito. Reducción del volumen, ¿no es cierto? Concentración del mosto. Con concentración del mosto se concentra también el color. Hay evaporación de líquido, por lo tanto todo se concentra. Antes podría haber terminado en un color rojizo y ahora es un rojo mucho más profundo. O si el líquido inicial era de un color amarillo, ahora puede ser dorado. Hay un cambio de un par de puntos en el color. Se oscurece levemente el mosto. ¿Qué quieres decir? No, que en la ebullición también vamos a tener la adición de clarificantes. No todo el mundo los usa, pero sí muchísima gente agrega clarificantes de hervor, ya que normalmente se agregan entre los 5, 10, 15 últimos minutos del hervor, ya para ayudar a la formación de la torta, como le llaman. Claro, del coágulo de proteína que se forma. Claro, y lo otro que también aportan, en especial en las cervezas lupuladas, es polifenoles, que también se extraen bastantes polifenoles que se van a sumar a las proteínas que están en disolución en el mosto. Exactamente. Muchos de estos polifenoles también que pueden quedar en el producto terminado son de un peso molecular mayor.
Entonces, es normal que si uno tiene una cerveza Hazy IPA muy lupulada, que se aconche bastante al fondo. Y en mi experiencia, yo he hecho el experimento, por eso lo quiero comentar también. Si pasan un par de semanas con la lata completamente estática en el fondo del refrigerador, tú te sirves la primera porción, va a oler muy rico y después te echas la última parte encima y ahí sale todo el vegetal, todos los fenoles y polifenoles del lúpulo que se habían aconchado al fondo. Entonces, mi recomendación es que dejen un par de semanitas o una semana su Hazy IPA quietita y sirvan 3/4 de la lata, de ser posible, porque de esa forma se logra un perfil, en mi opinión. Tu cara me está diciendo otras cosas. No, para nada. que así se logra un perfil de fruta o un perfil lupulado mucho más limpio, menos vegetal, que es lo que ocurre harto hoy día, que hay mucho ajo y cebolla que está acompañando todo el perfil de fruta y de frutas tropicales o frutos cítricos. Es súper cierto. De hecho, mi cara era porque estaba recordando, por ejemplo, en algunas cervecerías que se dedican específicamente al tema de cervezas lupuladas, que se está ocupando mucho, en especial en las IPAs, doble IPAs, flex o extractos de lúpulo. Claro. ¿Para qué? Para tener menor cantidad de contenido vegetal. De material ¿ya? vegetal en contacto. Exactamente, y con eso, mejorar el rendimiento y por el otro lado, disminuir esta presencia vegetal que nos puede dar estos amargores medios pesados, un poco que le llaman el harsh. Garganta, El harsh, que es esa aspereza en el fondo de garganta que es bien desagradable. Sí. Para aquellos que no lo sepan, el harsh en garganta en cerveza es un defecto. Si ustedes toman una cerveza IPA o Session IPA que tiene este harsh en garganta, sepan y ojalá lo hagan saber también de que eso no es deseado y es un defecto. Yo no quiero una cerveza para tomarme 2 sorbos y no poder más. No, uno quiere una cerveza para poder beberla, para poder disfrutarla. Tal cual. Ahora, ya más o menos con esto cumplimos un poco todo lo que pasa en el hervor, ¿ya? Como dijimos, un pequeño resumen: disminuye la carga bacteriana, estabiliza el amargor del lúpulo, también nos permite disolver estos aceites esenciales que nos van a dar sabor y aroma, nos va a permitir convertir y evaporar el DMS, lograr la coagulación proteica, ¿ya? Eso, los clarificantes. Hay mucha gente que utiliza clarificantes de origen animal. Isinglass, por ejemplo, que es uno de los más comunes. Hoy en día que está toda esta conversación de que hay mucha gente vegetariana y mucha gente vegana, hay otras alternativas. Por ejemplo, está el Prot, que es derivado de alga. Entonces, si ustedes quieren hacer una cerveza que sea apta, claro, sí, apta para veganos y vegetarianos y aumentar el público objetivo, les recomiendo cambiarse de Isinglass a Protafloc. Funciona mucho mejor, se utiliza una concentración mucho más pequeña y el efecto básicamente es el mismo. Y con la ventaja de que ahora tú puedes marketear tu cerveza como un producto apto para vegetarianos y veganos, lo que es muy importante hoy día porque cada vez, en mi opinión, hay más vegetarianos y veganos. Sí, hay más conciencia del proceso, entonces por eso es súper bueno tenerlo en consideración y como bien dijo Tomás, es un elemento de marketing, entonces también el no solo serlo, sino parecerlo y también el que vaya en la lata, porque muchas veces la gente pregunta: oye, ¿qué pasa con esta cerveza? ¿Es apta o no es apta? Uno tiene que estar preguntando a la cervecería si lo es o no. En cambio, si está declarado en su lata o en su etiqueta, para el mismo cliente final es más fácil de identificar. Y el mundo del vino está haciendo esto hace mucho tiempo atrás. O sea, es común ahora encontrar un vino que sea vegan friendly y apto para vegano, precisamente porque el clarificante que están utilizando en la elaboración del vino no es de origen animal, es de origen vegetal. Después nos vamos al Whirlpool. Nos vamos al Whirlpool. O sea, nos vamos al enfriado y en el enfriado vamos a tener el Whirlpool. Aquí la cosa se pone seria. ¿Por qué? Porque en general ya teníamos un mosto que estaba hirviendo. Si cae algo ahí no nos va a afectar mucho porque probablemente va a ser eliminado por el mismo hervor. Pero sí, aquí en adelante, cuando empieza a bajar la temperatura, esto es un caldo azucarado. Sí. Por lo cual el riesgo de contaminación es altísimo. La reproducción de las bacterias es más rápida, lo cual va a hacer que eventualmente se nos contamine el mosto, la bacteria crezca antes y esto nos genera una contaminación en las líneas y en el producto final. Por eso lo importante también es hacer un Whirlpool idealmente no más bajo de 80 grados. Los Whirlpool tradicionalmente se están haciendo de 80 a 85 grados hoy día. Hay un libro muy bueno que habla de esto, que es el de Hernán Castellani, La IPA no pasa de moda, donde explica qué tipos de compuestos se extraen dependiendo de la temperatura en la que tú hagas el tiempo de contacto. También hay que tener en cuenta que
Si el Whirlpool dura mucho tiempo, ponte tú, media hora, vas a afectar la conversión de isoalfa en el en la cerveza y vas a extraer más amargor. Entonces es un tira y afloja que uno básicamente tiene que probar la receta y ver si es que te quedó tan buena que te gustó, o si definitivamente no prefieres no hacer un Whirlpool por capacidades de producción que puede tener uno, o porque no te gustó el producto terminado, o simplemente porque esto es a gusto. O sea, si uno está haciendo cerveza, uno hace la cerveza que a uno le gusta. Claro, ahora, entendamos que el Whirlpool es un remolino que se hace, que se puede hacer mecánico o con el flujo, en el caso de las cervecerías más grandes, ya que se hace del flujo de una olla a la otra, y lo que busca es el efecto hoja de té. Busca que el mosto, o sea, que el contenido sólido del mosto se vaya hacia las paredes por intercambio de temperatura, baje y se reúna en el centro, donde el clarificante va a tomar efecto y va a lograr que esto se ponga cada vez más pesado, más grande y termine decantando, sedimentando y generando esta torta que nos vamos a separar del mosto cuando pasemos al fermentador. Entonces nos permite tener un mosto mucho más limpio y mucho más estable. Exactamente. Y una vez terminado el Whirlpool, ya bajando de los 80 grados Celsius, lo ideal es enfriar lo más rápido posible, porque ahora, como habíamos dicho, trabajamos arduamente para eliminar el DMS, y ahora lo vamos a enfriar y se va a seguir produciendo este DMS. Y la idea es enfriarlo lo más rápido posible para que esa producción del DMS sea la menor posible y no detectarla en el producto. Claro, ahora hay como último tema, porque ya estamos en el tiempo, considerar que hay técnicas nuevas de lupulado, en especial para homebrewer, donde el hacer un dry hop es mucho riesgo porque ingresa oxígeno al mosto, matando todo el sabor del lúpulo, por lo cual se están usando técnicas como el hop stand, que les recomiendo que lo revisen, que es la adición de lúpulo aquí tardío, desde como la etapa del Whirlpool, y hacer una bajada de temperatura más lenta para aprovechar unas 2-3 horas de extraer todos estos aceites esenciales y obtener la mayor cantidad de sabor y aroma posibles. ¿Ya? Pero aquí nuevamente hay que ser muy cuidadoso con la limpieza y los riesgos de contaminación. Así que eso sería tutti por este capítulo. Esperemos les haya gustado. Ya enfriamos, así que los próximos capítulos que grabemos aquí con Vito de Quito van a ser ya del bloque frío, todo lo que es fermentación, maduración y envasado y posterior carbonatación, o a veces carbonatar y después envasar. Así es, así que ahí vamos a seguir terminando los bloques que correspondan y vayan dejándonos sus preguntas, temas que quieran tratar, los comentarios en el Instagram, en mensajes directos. Así que ahí estamos esperando su comunicación. Aprovechen a Vito Quito aquí, que ahora lo vamos a tener a libre disposición prácticamente para vuestro placer. Y que tengan una excelente jornada y nos vemos en un próximo capítulo. Nos vemos.